Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en cualquier otro lugar. En 1818, la obra magna de Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, fue publicada. Sin embargo, la obra pasó prácticamente desapercibida. 3 décadas después, con la publicación de una colección de ensayos titulada Parerga y Paralipómena, Schopenhauer obtuvo finalmente el reconocimiento y la fama que sus obras merecían. Schopenhauer murió en 1860, disfrutando de su celebridad apenas durante unos 5 años. Después de su muerte, su influencia creció gradualmente hasta el punto de que, antes de la Primera Guerra Mundial, era considerado el filósofo alemán más influyente de su época. En otras palabras, no fue su gran obra filosófica la que lo hizo famoso ante el público general, sino una colección de escritos más accesibles. Entre ellos se encuentra un pequeño libro que también puede leerse de forma independiente, La sabiduría de la vida. En esta obra, Schopenhauer desarrolla su teoría sobre cómo respetarse a uno mismo y alcanzar la felicidad. Lo primero que debe decirse acerca de esta obra es lo contradictoria que resulta respecto al resto de la filosofía de Schopenhauer. La conclusión general de El mundo como voluntad y representación es que la vida, en términos generales, no merece ser vivida, que el mundo está lleno de sufrimiento y que la existencia humana está marcada por el dolor. El ideal más radical de Schopenhauer en esa obra es la vida del asceta, alguien que renuncia al mundo y da la espalda a los deseos ordinarios de la existencia. Sin embargo, él también comprendía que muy pocas personas pueden vivir de esa manera. La gran mayoría simplemente no está hecha para abandonar la vida común. Por eso, la sabiduría de la vida está escrita para las personas normales y no para filósofos o ascetas. Para lograrlo, el pesimista alemán deja a un lado, en gran medida, las conclusiones más extremas de su metafísica. La obra no pretende ser una investigación filosófica acerca de la verdad última de la realidad, pretende ser una guía práctica para vivir una vida más feliz. Esto implica cierta renuncia a los puntos de vista metafísicos más elevados a los que conduciría su filosofía completa. Schopenhauer adopta deliberadamente la perspectiva de la vida cotidiana y acepta ciertas cosas necesarias para hablar de la felicidad humana. Según Schopenhauer, existen 3 categorías principales de las que dependen el respeto por uno mismo y la felicidad: lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa ante los demás. La primera categoría es la personalidad en el sentido más amplio de la palabra. Incluye la inteligencia, los talentos artísticos, el temperamento, la fortaleza del carácter y también la salud física. Se trata de aquello que la naturaleza nos ha dado. Las otras 2 categorías, en cambio, dependen en gran medida de circunstancias externas. La segunda es lo que una persona posee: dinero, propiedades y bienes materiales. La tercera se refiere a lo que una persona representa ante los demás, es decir, su reputación, prestigio, honor o reconocimiento social. Schopenhauer sostiene que únicamente la primera categoría puede proporcionar una felicidad verdaderamente duradera. Las otras 2 pueden desaparecer en cualquier momento, la fortuna puede perderse y la reputación puede destruirse. En cambio, el carácter, la inteligencia y las cualidades personales permanecen con nosotros. Por supuesto, Schopenhauer reconoce que la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida persiguiendo precisamente esas cosas externas: dinero, estatus y reconocimiento. Sin embargo, considera que esa estrategia es equivocada. La mejor estrategia para alcanzar el contentamiento consiste en desarrollar el intelecto, cultivar los talentos y aprender a disfrutar de aquello que realmente somos. Por ello, es importante reconocer cuáles son nuestros talentos y hasta dónde puede llevarnos nuestro intelecto. Para Schopenhauer, una gran parte de los placeres de la vida procede de actividades intelectuales. Sin embargo, para disfrutar de ellas se requiere cierto grado de inteligencia. Sin esa capacidad, los placeres más elevados del intelecto permanecen inaccesibles y son sustituidos por los placeres pasajeros de los sentidos. Esta excelente cualidad posee una ventaja propia e inmediata: siempre tiene una buena razón para estar presente, a saber, ella misma. Por supuesto, podría decirse que un estado de ánimo alegre es el resultado de la felicidad y no su causa. Sin embargo, Schopenhauer no está de acuerdo. Según él, el buen humor y la disposición alegre no dependen necesariamente de las circunstancias externas.
Muchas de las oportunidades y condiciones que determinan nuestro destino están fuera de nuestro control. Precisamente por eso, es mejor aprender a estar satisfecho con aquello que somos capaces de controlar. Si bien podemos mejorar nuestras condiciones de vida y hacer que la existencia sea más agradable, una de las cosas más importantes que podemos hacer es cuidar de nosotros mismos. A partir de algunos datos biográficos sabemos que Schopenhauer daba largos paseos diariamente, tomaba un baño frío cada mañana y trabajaba varias horas al día. Incluso en la vejez, recomendaba hábitos como el ejercicio al aire libre, los baños fríos, evitar el estrés y mantener a raya las emociones negativas. Lo que llama la atención es que apenas menciona la alimentación saludable, aunque esto puede explicarse porque escribía en 1851, mucho antes de la aparición de los alimentos procesados y del conocimiento nutricional moderno. Esta discusión sobre la salud física no es un aspecto menor. Para Schopenhauer, la salud constituye aproximadamente 9/10 partes de la felicidad. Sea cual sea la fuente de placer, solo puede disfrutarse plenamente cuando existe una base adecuada de bienestar físico. Incluso el hombre más talentoso, o el intelecto más brillante, dependen de ella. Sin embargo, ¿qué ocurre con el 10% restante? Ese 10% consiste en el éxito relativo que tengamos en nuestra lucha contra los dos grandes enemigos de la vida, el dolor y el aburrimiento. La experiencia humana está caracterizada por el esfuerzo constante de evitar ambos. Sin embargo, existe una curiosa paradoja. En la medida en que logramos alejarnos de uno de ellos, tendemos a acercarnos al otro. La vida oscila continuamente entre el sufrimiento y el aburrimiento. Este punto encaja perfectamente con la filosofía general de Schopenhauer. Cuando una persona se encuentra en un estado de necesidad o sufrimiento, toda su energía se dirige a satisfacer aquello que le falta, pero una vez satisfecha la necesidad, aparece el aburrimiento. La batalla contra el sufrimiento tiene soluciones relativamente objetivas: buena salud, recursos económicos suficientes, seguridad y condiciones materiales adecuadas. Pero el aburrimiento es diferente. El aburrimiento es un estado subjetivo de la mente. Por ello, la cura para el aburrimiento debe encontrarse dentro de uno mismo, y, según Schopenhauer, esa cura es el desarrollo del intelecto. Nada protege mejor contra la miseria del aburrimiento que una mente cultivada. Cuanto mayor y más desarrollado sea el intelecto, menos vulnerable será una persona al aburrimiento. Una mente rica encuentra placer en la contemplación de las ideas. Para una gran inteligencia, el mundo interior se convierte en una fuente constante de entretenimiento y satisfacción. Incluso en las circunstancias más monótonas, como esperar en una fila, una persona intelectualmente desarrollada puede encontrar materia para la contemplación. Su atención puede apartarse del entorno aburrido y dirigirse hacia su propio mundo interior. De hecho, el pesimista alemán incluso establece una especie de jerarquía de actividades placenteras. En la cima se encuentran la filosofía, la poesía y las artes, porque no dependen principalmente del cuerpo, sino del intelecto. Un escalón más abajo sitúa las ciencias naturales, como la biología, la química o la física. Aunque son intelectualmente estimulantes, siguen ocupándose de representaciones del mundo natural y no de las ideas más elevadas. Más abajo encontramos placeres como la buena comida y otros entretenimientos sensoriales. Son agradables, sin duda, pero dependen demasiado de los objetos externos y requieren relativamente poca participación intelectual. Finalmente, en el último nivel, Schopenhauer coloca actividades como jugar a las cartas y otros juegos similares. Son formas de entretenimiento cuyo único propósito es matar el tiempo. No persiguen ninguna finalidad más elevada que la mera distracción. De aquí surge otra de las conclusiones fundamentales de su teoría del autorrespeto y la felicidad. El tiempo libre es extraordinariamente valioso. Ninguna cantidad de dinero ni prestigio puede sustituirlo completamente. La naturaleza ha otorgado a ciertas personas la capacidad de encontrar dentro de sí mismas fuentes de felicidad. Pero para disfrutar de ese privilegio son necesarias dos condiciones: independencia y ocio. Por eso Schopenhauer recomienda moderar los deseos materiales. Quien depende excesivamente de bienes externos termina sacrificando precisamente aquello que hace posible la felicidad, el tiempo libre. Sin embargo, existe una contrapartida: el desarrollo intelectual continuo suele producir cierto grado de aislamiento.
A medida que una persona se vuelve más cultivada, puede descubrir que muchas de las personas que la rodean ya no comparten sus intereses o inquietudes, y esto conduce a una cierta soledad. Pero Schopenhauer no la considera algo necesariamente negativo. De hecho, sostiene que el genio disfruta de la soledad porque lo libera de las distracciones de la vida social. En resumen, Schopenhauer recomendaría algo parecido a esto. Primero, disponer de tanto tiempo libre como sea posible. Segundo, cuidar la salud mediante hábitos sencillos como caminar, hacer ejercicio y mantener una vida equilibrada. Tercero, desarrollar los propios talentos, preferiblemente en campos como el arte, la filosofía, la literatura o la ciencia. En la siguiente parte del ensayo analizaremos el segundo pilar de la felicidad según Schopenhauer, lo que uno tiene. Veremos cuál era su verdadera opinión sobre la riqueza y las posesiones materiales, así como los límites de estas para proporcionar felicidad duradera y una valoración genuina de uno mismo. Podemos decir que, en general, pocos afortunados nacen en familias ricas. Si eres como la mayoría de nosotros, no tienes esa suerte y necesitas trabajar para ganar dinero. Sin embargo, tener que trabajar para obtener dinero no es el mayor obstáculo para una vida feliz. El verdadero problema es la riqueza misma. Según Schopenhauer, podría decirse que la riqueza es como el agua del océano. Cuanto más bebes, más sed tienes. En la búsqueda del dinero existe una presión constante para aumentar nuestros deseos. Algunas personas quieren cada vez más dinero, y esta tendencia puede convertirse en una especie de adicción. Antes de darse cuenta, la persona ya no está satisfecha con una casa grande y un coche lujoso. Para Schopenhauer, el truco consiste en mantener bajos los deseos y altos los recursos económicos, en lugar de caer en la trampa de aumentar continuamente las necesidades. El objetivo del dinero es la libertad, no convertirse en esclavo de las propias pasiones o de un estilo de vida lujoso. Encontrar un equilibrio entre ingresos y deseos es una de las tareas más difíciles. Aunque este consejo pueda parecer obvio, basta observar el mundo para darse cuenta de que controlar el deseo de riqueza es mucho más difícil de lo que parece. Schopenhauer utiliza una metáfora matemática para explicarlo. El bienestar real de una persona depende de la relación entre sus recursos y sus deseos. Si los deseos crecen más rápido que los recursos, la persona seguirá siendo miserable porque siempre querrá aquello que no posee. La clave es aumentar los medios disponibles mientras se mantienen moderados los deseos. Para Schopenhauer, la independencia financiera, el tiempo libre y la posibilidad de dedicarse a objetivos más nobles, como el arte, la ciencia o la filosofía, son metas mucho más valiosas que la mera acumulación de dinero. Vivir cómodamente sin necesidad de trabajar constantemente, aunque solo se tenga lo suficiente para uno mismo, constituye una ventaja que difícilmente puede sobreestimarse. Significa estar libre de una de las cargas más pesadas de la existencia, el trabajo impuesto por la necesidad. Sin embargo, supongamos que consigues suficiente dinero para no tener que trabajar nunca más, o incluso que obtienes una gran fortuna. Schopenhauer insiste en que ese dinero debería utilizarse para desarrollar los talentos, cultivar el intelecto y dedicarse a actividades superiores. Pero, ¿qué ocurre si no se hace así? Según él, una vida entregada únicamente al lujo y a los placeres materiales termina siendo una vida vacía. Haber nacido rico puede convertirse fácilmente en una invitación al ocio improductivo y al desperdicio del tiempo. La riqueza, por sí sola, es el más débil de los tres pilares de la felicidad. La mayoría de las personas creen que el dinero les traerá la felicidad y pasan gran parte de su vida persiguiéndolo. Sin embargo, tarde o temprano descubren que no era eso lo que buscaban realmente. Tanto quien nace rico como quien escapa de la pobreza mediante el esfuerzo acaba comprendiendo que la felicidad no se encuentra en la riqueza exterior, sino en el mundo interior. Esto no significa que el dinero sea irrelevante. Se necesita dinero para obtener tiempo libre y para dedicarse a cosas más importantes, como el conocimiento, el arte y la sabiduría. Pero el dinero es solamente un instrumento, nunca el objetivo final. Además, puede desaparecer en cualquier momento. Una crisis económica, un accidente o cualquier circunstancia inesperada pueden arrebatártelo de un instante a otro. Por eso Schopenhauer considera que la riqueza es un fundamento inseguro para la felicidad. Es algo que puede llegar rápidamente, pero también puede desaparecer con la misma rapidez.
Y, sin embargo, la naturaleza humana sigue sintiéndose irresistiblemente atraída por ella. Muchas personas pasan toda su vida persiguiendo aquello que creen que les dará una satisfacción definitiva. Sin embargo, gran parte de esa búsqueda está condicionada por una preocupación constante por la opinión que los demás tienen de ellas. En otras palabras, el juicio externo ocupa un lugar mucho más importante del que suele reconocerse en la vida cotidiana. Como mencionamos antes, según Schopenhauer, existen tres fuentes principales de felicidad: lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa ante los demás. Esta última categoría se refiere al estatus social, la reputación y la fama. Para Schopenhauer, la primera categoría, el carácter, la personalidad y el intelecto, es con diferencia la más importante. La segunda, el dinero y las posesiones, tiene una importancia secundaria. La tercera, la opinión de los demás, es la menos importante de todas. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a exagerar enormemente su valor. El primer paso consiste en intentar liberarse, en la medida de lo posible, de la dependencia respecto a la opinión ajena. Tanto si los elogios nos llenan de vanidad como si las críticas nos hacen sufrir, en ambos casos seguimos siendo esclavos de los juicios de los demás. Podría parecer que Schopenhauer está diciendo que debemos ignorar por completo lo que los demás piensan de nosotros, pero no es exactamente eso. Él reconoce que los elogios resultan agradables y que los insultos duelen. Lo que intenta mostrar es que la felicidad se vuelve frágil cuando depende de factores externos que no controlamos. Por ello recomienda desarrollar una mayor conciencia de nuestras propias capacidades y cualidades, de modo que el valor que nos atribuimos dependa menos de la aprobación externa y más de nuestro conocimiento de nosotros mismos. En otras palabras, al desarrollar una mayor confianza en uno mismo, las opiniones de los demás dejan de tener el poder de desequilibrarnos, ya sea mediante elogios o insultos. Imagina que te encanta tocar el piano y que has pasado años practicando y mejorando cada día. Entonces aparece alguien y te dice que tus habilidades musicales son mediocres o que no sabes tocar bien. Si realmente has dedicado años al instrumento, sabes perfectamente cuál es tu nivel y la opinión de esa persona no debería alterar significativamente tu confianza. Lo mismo ocurre con los elogios. Si conoces tus capacidades, tampoco deberías depender excesivamente de la aprobación ajena para sentirte valioso. Por eso Schopenhauer considera que la confianza basada en el conocimiento de uno mismo es una de las claves para construir una base sólida para la felicidad. De lo contrario, la persona se convierte en esclava de las opiniones de los demás. Sin embargo, cabe destacar que esta es una lucha que dura toda la vida. Es imposible eliminar por completo la necesidad humana de ser apreciado y aceptado. Sin embargo, debemos combatir esa tendencia mientras sea posible. Schopenhauer llega incluso a afirmar que muchos de los problemas y preocupaciones de la vida pueden rastrearse hasta nuestra obsesión por lo que otros piensan de nosotros. La siguiente cuestión que aborda es la fama. Schopenhauer distingue dos modos de alcanzar la fama, mediante las acciones o mediante las palabras. La fama de las acciones suele estar asociada a figuras históricas como conquistadores, gobernantes o héroes militares. La fama de las palabras pertenece a poetas, filósofos, escritores y artistas cuyas obras siguen vivas mucho después de su muerte. Sin embargo, la fama no es algo que deba perseguirse como objetivo principal. Con frecuencia es simplemente el resultado secundario de realizar una gran obra, o una gran acción. Además, quienes están verdaderamente adelantados a su tiempo suelen ser poco comprendidos por sus contemporáneos. El pesimista alemán analiza entonces el deseo de fama desde el punto de vista de la felicidad. Según él, la fama no es más que un refinado alimento para el orgullo y la vanidad. Aunque estas inclinaciones puedan ocultarse cuidadosamente, existen en mayor o menor grado en casi todos los seres humanos. La obsesión por hacerse famoso suele surgir de una inseguridad más profunda respecto al propio valor. Algunas personas sienten que necesitan la aprobación pública para confirmar aquello que todavía no son capaces de reconocer por sí mismas. Mientras esa confirmación no llega, experimentan una sensación constante de injusticia o frustración. Pero la fama, insiste Schopenhauer, no hará feliz a nadie. La verdadera fuente de satisfacción sigue siendo el desarrollo de los propios talentos, del intelecto y del carácter. Esas son precisamente las capacidades que podrían conducir eventualmente a la fama.
Y así concluye con un consejo dirigido especialmente a los jóvenes ambiciosos, tal como escribe: cuida tu salud. Dedica tu tiempo al desarrollo de tu inteligencia, de tus talentos, y no te preocupes demasiado por la fama. No vale la pena sacrificar toda tu juventud persiguiendo riqueza, éxito y reconocimiento para descubrir, cuando esos objetivos finalmente se alcanzan, que apenas queda tiempo para disfrutar de ellos. Es mejor vivir con moderación, cultivar las propias capacidades y encontrar satisfacción en las alegrías sencillas de la existencia. Porque ninguna recompensa futura puede compensar completamente el haber desperdiciado los años más valiosos de la vida.